Jamendo.com. A lo largo de la historia, la mujer se ha visto opacada por el hombre en muchos de los aspectos que le ha tocado vivir, a causa de que la historia que conocemos ha sido contada, escrita y plasmada desde la voz de los hombres, con una visión, claro, androcentrista. Esta es una de las razones que han ocasionado que las mujeres permanezcan excluidas, llegando a invisibilizarlas o a modificar su imagen dentro de la participación en la historia. Y si a la mujer se le llega a mencionar en la historia, al verla nos encontramos con que la plasman despersonalizada y de forma totalmente anónima, y aquellas que sí mencionan en la historia lo hacen bajo el rol de brujas, princesas o feministas. Lo cierto es que las mujeres han ido cambiando la historia de la humanidad, sobre todo en las últimas décadas. Para no olvidar todos estos avances, es importante conocer quiénes son las mujeres en la historia, y qué mejor que hacerlo en este día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Jamendo.com. Desde la Grecia antigua hasta el siglo XXI, la mujer se ha dispuesto como el ser para el otro o servirle al otro. En este tiempo, los hombres fungían como filósofos en su mayoría, y las mujeres de estos filósofos y de los hombres en este siglo tenían la función de la reproducción, la educación de los hijos y tareas que conllevan a la atención al hombre, al que le pertenecían. Esto según la historia. Se hacen algunas consideraciones sobre algunas mujeres griegas que, lejos del estereotipo mencionado, han tenido una gran relevancia en la historia griega y universal de la humanidad. Además, es importante recordar que en el arte y literatura de estos tiempos, también las mujeres eran diosas poderosas que poseían las pasiones más atractivas para el hombre, además de que ya practicaban algunas ciencias de la salud y disciplinas en este tiempo. Hipatia es una de estas mujeres importantes en la Edad Antigua. Hipatia nació en el año 370 después de Cristo, aunque algunas crónicas sitúan su nacimiento en el 355. Ella fue una joven matemática y filósofa de Alejandría, griega por su educación y cultura, egipcia por la ubicación de Alejandría y romana porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano. De su madre no hay ninguna referencia, pero su padre fue el famoso Teón de Alejandría, gran filósofo y matemático de la época. Es considerada un ícono de la sabiduría y una mujer adelantada a su tiempo, ya que marcó un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo medieval. Hipatia desentraña en los papiros de la biblioteca los conceptos más complejos de la geometría, la filosofía, la astronomía y otros saberes. Los historiadores dicen de ella que superó en inteligencia a su padre y se dedicó a todas las cuestiones de filosofía. Analizó el Almagesto de Ptolomeo, el gran pilar de la astronomía de entonces, y escribió obras como el comentario de Teón de Alejandría sobre el libro tercero de Almagesto. Jamendo.com. Una de las mujeres importantes en la Edad Antigua, de la cual tenemos indicios en los años 400 a.C., es Agnódice. Ella es reconocida como una de las primeras ginecólogas. Se dice que Agnódice practicó con valentía la medicina en Grecia cuando las mujeres se enfrentaban a la pena de muerte por hacerlo. Cuando finalmente fue descubierta, fue reivindicada y se le permitió continuar cuando las y los pacientes acudieron en su defensa. Y claro,
¿Cómo olvidarnos de Cleopatra, que a pesar de ser conocida y recordada por su singular belleza e inteligencia, Cleopatra fue uno de los personajes que influyó de forma muy importante en la historia de Roma, ya que su intervención fue decisiva en el juego político, que acabó con la República Romana y dio paso al imperio. Cleopatra fue una pensadora, una líder astuta e inteligente que luchó toda su vida por salvaguardar Egipto de la ambición extranjera, y como a tantas mujeres, a lo largo de la historia le intentaron desacreditar juzgando su comportamiento sexual. Durante la Edad Media no existió mucho avance conforme a la generación de conocimientos y existió un exceso de control por parte de la Iglesia. Teniendo este contexto, no es de esperar que la situación para las mujeres fuera mejor en general, ya que estaban situadas en un contexto donde mantenían un rol muy pasivo, además de que era muy constante la acusación y condena para aquellas que fueran sospechosas por realizar brujería. Como parte de sus roles, a la mujer se le responsabilizaba de actividades sumamente pasivas como casarse, tener hijos y dedicarse a criarlos. Este rol pasivo también se involucró en el acto sexual. Es dentro de esta época donde podemos encontrar la enfatización de la virginidad como el estado perfecto, donde no existe el pecado original y por ende se es un agraciado de Dios. En el arte, incluso las pinturas y escritos que más predominaban eran cuadros de vírgenes o que tenían que ver con temas religiosos, al igual que la escritura y la música que estaba hecha para el mismo fin religioso. Si se habla de una mujer relevante en la Edad Media, es, sin duda, la más conocida, Juana de Arco. Su vida fue corta, alrededor de 19 años, pero será recordada durante siglos. Nació en una familia de campesinos, que no eran tan pobres, pues su padre ejercía múltiples oficios a la vez. Era agricultor, recaudador de impuestos y oficial de guardia. Tuvo 4 hermanos y creció en medio de la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 115. Cuando ella tenía 13 años, comenzó a oír voces que la cuidaban y, según ella, provenían de la iglesia. Nadie sabe qué significaban en realidad las voces que oía o de dónde venían, pero la ayudaron a pasar a la historia. Un día, las voces le encargaron una misión de suma importancia. Esta era guiar al ejército francés a la victoria y expulsar al ejército inglés en la guerra ya mencionada. Además, de coronar al delfín Carlos como rey de Francia. Tras muchos intentos, Juana de Arco pudo reunirse con el delfín, quien la hizo examinar ante teólogos para luego darle 5,000 hombres al mando. Con ellos, levantó el cerco de Orleans y abrió camino hacia Reims, donde, según las voces, Carlos debía y fue coronado. Tras esos hechos, no volvió a oír las voces, pero los franceses le pidieron que siguiera combatiendo. Lo hizo, pero sin su guía, y acabó siendo capturada por los ingleses y acusada de brujería. Su castigo sería morir quemada en una hoguera si no se retractaba de que había oído voces. Ella aceptó y le condenaron a pena de muerte, pero se retrajo nuevamente y murió quemada en 1431. Otra de estas mujeres importantes es Leonor de Aquitania. Nacida en Poitiers, la duquesa de Aquitania y Guiena y condesa de Gascuña, fue una de las mujeres más ricas de la Edad Media. A la muerte de su hermano Guillermo, heredó el ducado cuya extensión superaba los dominios directos del rey de Francia. Su primer matrimonio con Luis VII la convirtió en la reina consorte, y tras su divorcio se volvió a casar con el futuro Enrique II de Inglaterra. Ocupó así una posición singular y de enorme importancia en la historia medieval de ambos países. La Edad Moderna es considerada como esta etapa de transición en la historia. Es una pieza clave para analizar la sexualidad femenina, pues el Renacimiento marcó huella en la valoración del cuerpo, tanto de la mujer como la del hombre.
Esto se ve plasmado en las tantas pinturas, y es que esta principal atención en el cuerpo humano, en su estética y su higiene, es lo que develó las relaciones de género, en la dinámica de empoderamiento patriarcal, ya que la mujer se convirtió en la protagonista de su historia y su formación. En esta edad, las mujeres ya no eran invisibles, eran parte de las obras artísticas y de la historia, pero seguían siendo contadas, escritas y pintadas por los hombres, así silenciando su verdadero ser. Solamente eran las musas de las obras de arte. Mary Wollstonecraft escribió ficción, ensayos, un libro de viaje y otro para niños. Su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, fue el emblema de generaciones de feministas. Argumentó allí que las mujeres no son inferiores al hombre por naturaleza, sino porque no reciben la misma educación. Muy influida por la Revolución Francesa, planteó un orden social igualitario, basado en el tratamiento de todas las personas como sujetos racionales. Su vida, no convencional, se le conocieron dos grandes romances antes de su matrimonio con el precursor del anarquismo, William Godwin, con quien tuvo a su hija Mary Shelley, autora de Frankenstein, y murió poco después del parto. Fue objeto de crítica y veneración. Hoy se le considera un pilar indiscutible del feminismo. Jane Austen se considera la más brillante e irónica exploradora de temas sociales como el estatus y el matrimonio. Esta novelista se convirtió en una de las figuras más famosas de la historia inglesa. Sus obras nunca perdieron interés y la cultura popular de los siglos XX y XXI la multiplicó en películas y series de televisión, tales como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Mansfield Park, entre ellas. Y por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, criticada por estudiar textos seculares. La célebre escritora y monja Sor Juana Inés de la Cruz de México defendió de manera memorable el derecho de las mujeres a la educación en 1691, proclamando: «Bien se puede filosofar y aderezar la cena». Sor Juana Inés de la Cruz es un ícono nacional que todavía aparece en la moneda mexicana. Es común que cuando hablamos de Renacimiento recordemos a los varios pintores que nos dejaron obras de artes maravillosas. Sin embargo, Artemisia Gentileschi es una de las artistas italianas más importantes del siglo XVII y también una de las más desconocidas. Suponemos que el hecho de ser mujer no jugó a su favor, pese a ser claramente superior a muchos de sus compañeros. Evidentemente, ella era caravallista. Su estilo barroco tomó el dramatismo de su ídolo en ambiciosos cuadros históricos y religiosos, géneros que eran inadecuados para el espíritu femenino en esa época. Gentileschi nació en Roma. Su padre Horacio también era artista, así que ella creció en una familia rodeada de pintores y escultores, en los últimos coletazos del Renacimiento, en la mejor ciudad posible para el arte. A los 16 años, decidió hacerse aprendiz de su padre. Pese a que era impensable que una mujer ejerciera tal oficio, Horacio, orgulloso y sabedor que la chica era ya mejor que él y el resto de los pintores de Roma, accedió a darle nociones académicas. Así que Gentileschi vivió una juventud feliz y plena, todo perfecto, hasta un día en el que con 19 años fue violada por un violador en serie que se suponía iba a ser su maestro, y por si esto fuera poco, la chica fue torturada en el juicio. Entre otras cosas, sufrió un humillante examen ginecólogo para ver si decía la verdad o estaba mintiendo. El criminal fue condenado a 1 año de cárcel. Desde entonces, su obra cambió radicalmente, más oscura y violenta. Su pintura
pareció centrarse en fantasías de venganza contra su violador. Tragedias aparte, la artista es hoy considerada no solo una de las más notables artistas del barroco italiano, sino una adelantada al feminismo. Supo pintar y representar la pintura simbólicamente, logrando un esfuerzo extraordinario de identidad en una época en la que ser mujer en el mundo del arte era una limitación. Ella pintó personajes bíblicos como Judith o Susana. Poblaron sus cuadros como símbolos de lucha ante el patriarcado. La manera en cómo se viven las mujeres se comienza a experimentar en la edad contemporánea. Algunas mujeres comienzan a romper con los roles que se les había asignado, que como sabemos están hechos a partir de una generalización de conductas. Así que estas mujeres comienzan a cortarse el pelo, vestir pantalones y conducir con independencia a los hombres. Después del Renacimiento, las mujeres comenzaron a apropiarse de la historia, y sin ellas no podríamos hoy hablar de las disciplinas que hoy profesamos aquí en CUS. Es por eso que las coordinaciones de psicología, enfermería, nutrición, cultura y arte y derechos humanos decidieron recordar las mujeres que tomaron importancia en cada una de estas ciencias y disciplinas. Alguien quien jugó un papel muy importante para la neuropsicología es la neuropsicóloga Brenda Milner, nacida en Manchester. Ella es considerada como la fundadora de la neuropsicología y es una de las figuras más importantes en el estudio de la memoria. Durante 60 años ha contribuido al conocimiento del funcionamiento del cerebro. Al día de hoy, continúa enseñando y dirigiendo investigaciones en el Instituto Neurológico de Montreal, Canadá, y además es profesora en el Departamento de Neurología y Neurocirugía en la Universidad de McGill. La psicóloga Mary Ainsworth nació en 1913, Ohio, Estados Unidos. Fue clasificada como una de las psicólogas más influyentes en el siglo XX. Pionera en la psicología del desarrollo, realizó investigaciones sobre la situación extraña y su contribución a la teoría del apego. En la investigación La situación extraña, identificó 3 estilos de apego que los hijos tienen con sus padres y sus cuidadores. Un estilo ansioso, evitativo y seguro, los cuales dieron paso a próximas y nuevas investigaciones frente a la teoría del apego y el desarrollo afectivo. Matilde Petra Montoya Lafragua, 1859-1939. La doctora Matilde Petra Montoya Lafragua fue la primera médica mexicana. A los 16 años recibió el título de partera, ejerciendo gran parte en Puebla. Recibió su título de la Facultad de Medicina de México en 1887. En 1925, junto con la doctora Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. Participó en asociaciones femeninas como el Ateneo Mexicano de Mujeres y las Hijas de Anáhuac, pero no fue invitada a ninguna asociación o academia mexicana, aún exclusivas de los hombres. Allanó el camino y abrió las puertas a todas aquellas mujeres interesadas en estudiar y dedicarse a esta fascinante profesión. Mary Wheaton Calkins, 1863-1930. En 1890 logra ingresar en Harvard en el programa no oficial para mujeres anexo de Harvard. A finales de 1891, en Wellesley College puso en marcha el primer laboratorio de psicología experimental, dando inicio a sus clases sobre psicología. En 1895 presentó su tesis con todos los honores, pero Harvard se negó a concederle el título de doctora. Trabajó en el campo de la psicología experimental y en el de la psicología social, centrándose en el estudio del self. Mary explicó y diseñó la técnica de los pares asociados, que consiste en asociar 2 elementos para recordar con mayor facilidad. Fue la primera mujer en presidir la American Psychological Association en 1905 y también presidió la American Philosophical Association en 1918.
María del Pilar Pérez Fernández, 1957. Egresada de la licenciatura en nutrición de la Universidad Iberoamericana, comenzó su carrera profesional en Nestlé, poco después de concluir sus estudios universitarios como investigadora de mercados. En 1981 era la única especialista en nutrición dentro de la compañía. En 1985 fue ascendida al área de ventas. En 2004 cambió su residencia a Bevi, en el sureste de Suiza, para trabajar en las oficinas centrales de la compañía como vicepresidenta para Latinoamérica, con lo que se convirtió en la única latina en ocupar una vicepresidencia dentro del corporativo mundial de Nestlé. Ha sido nombrada como una de las mujeres más poderosas de México por la revista Expansión en forma consecutiva desde 2009. Laura Posner, o Laura Perls, es una psicóloga y psicoterapeuta. Nació en 1905 en un poblado en Alemania. Dedicó su vida junto a su esposo Fritz y Paul Gottman a desarrollar en los años 40 la terapia Gestalt, un modelo terapéutico humanista existencialista dedicado al estudio de la percepción humana. Los expertos en terapia Gestalt, que significa contorno o forma, utilizan técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Laura Posner, siendo una de las principales influyentes en esta teoría, se cataloga hoy como una de las psicólogas más importantes en el siglo. Esther Casanueva fue una nutrióloga mexicana que por más de 30 años contribuyó al desarrollo de la nutriología y de la salud perinatal en su país y de América Latina en general. Generó más de 150 artículos en revistas científicas de circulación internacional, más de 70 artículos de divulgación, 50 capítulos de libros y titularía a más de 70 alumnos de la licenciatura y posgrado. Entre los textos que coeditó merece una mención especial: Nutriología Médica, una referencia obligada para los estudiantes de las ciencias médicas, y los 2 tomos de la recomendación de ingestión de nutrimentos para la población mexicana. También, por más de 2 décadas formó parte del comité editorial de Cuadernos de Nutrición y fue editora de la revista Perinatología y Reproducción Humana. Además de sus contribuciones literarias, se destacan sus trabajos acerca de la adecuada ganancia de peso gestacional, la suplementación intermitente con hierro para prevenir la anemia, así como la necesidad de un mayor consumo de vitamina C durante el embarazo. Todo ello con el objetivo claro de mejorar su desempeño reproductivo y neonatal. Estaba convencida de que en la nutriología y en la salud pública no solo se había que abordar los problemas desde una perspectiva científica, sino que era necesario llevar el conocimiento al público en general y a los tomadores de decisiones. Ejemplo de ello fue su participación en el diseño del plato del bien comer y en su impulso como herramienta de orientación alimentaria para la población mexicana. Recibió numerosos premios y distinciones como la investigadora y tutora de tesis, entre los que destacan su inclusión en la Academia Mexicana de Medicina, el tercer nivel en el Sistema Nacional de Investigadores de México y el Premio Kellogg's Latinoamericano de Investigación en Alimentación y Nutrición Humana, que se le otorgó en el 7º Congreso Latinoamericano de Nutrición. La doctora Casanueva ya falleció. Sin lugar a dudas, es un eslabón muy importante de cadena que inició muchos años atrás y que muchos nutriólogos, inspirados por su ejemplo, habremos de continuar. Clarissa Harlow Barton, mejor conocida como Clara Barton, nació un 25 de diciembre de 1821 en Estados Unidos. Impulsora y fundadora de la Cruz Roja de Estados Unidos, esta enfermera tuvo un papel muy destacado en el cuidado de heridos durante la Guerra Civil Americana. Su labor fue tan importante que obtuvo el permiso para ir avanzando con el ejército de la Unión hasta los campos de batalla, en cuyos hospitales de campaña se dedicó a cuidar de los heridos en combate. A partir de 1865 recibió la misión encomendada por el propio presidente Lincoln de encontrar a los soldados desaparecidos en los distintos combates. Este trabajo fue decisivo para localizar el paradero de hasta 30,000 de ellos. Ana Justina Ferreira Neri nació en Vila Nossa Senhora de Rosário, en Puerto de Cachoeira do Paraguaçu, Cachoeira, en 13 de diciembre de 1814. Viuda del capitán de fragata Isidoro Antonio Neri, vio a sus familiares más cercanos ser convocados a la guerra del Paraguay y preguntó al presidente de la provincia de la Bahía
para poder acompañar a los niños y al hermano, al menos brindar servicios de voluntariado en los hospitales de Río Grande do Sul en los que fue atendido. Se embarcó en Salvador con las tropas del 10º Batallón de Voluntarios Nacionales en agosto de 1865 como enfermero. Por tanto, se desempeñó como voluntario en la Guerra de Paraguay, que se quedó entre los años de 1864 hasta 1870 como auxiliar de cuerpo de salud del ejército brasileño. Desde este contexto ofreció sus servicios como enfermera al presidente de la provincia durante el tiempo que duró el conflicto. Tawakkul Karman, nacida en Yemen en el año de 1979, es una periodista, política y activista yemení por la defensa de los derechos humanos. Fue Premio Nobel de la Paz en el año 2011 y se ha convertido en una emblemática luchadora por los derechos de las mujeres en el mundo árabe, promoviendo su educación y mostrándose partidaria de leyes que eviten que las niñas menores de 17 años puedan contraer matrimonio. Ganándose el sobrenombre de la Mujer de Hierro y la Madre de la Revolución por los yemeníes, ha cambiado el niqab tradicional por el hijab de colores vivos, que dejan ver su rostro, y ha invitado a las mujeres a seguir sus pasos, pues considera que la práctica de cubrir en totalidad la cara no es algo dictado por el Islam, sino algo cultural. Está al frente del grupo de mujeres periodistas sin cadenas, fundado en 2005, para fomentar los derechos humanos. Rachel Carson, nacida en 1907 en Estados Unidos, fue una bióloga y conservacionista. En 1962 publicó su obra Primavera Silenciosa, donde abordaba las devastadoras consecuencias del uso de pesticidas en la fauna y que contribuyó al despertar de la conciencia ambiental. Gracias a ella, también comenzó a celebrarse el Día de la Tierra y se desarrolló la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Margarita Chorné y Salazar fue la primera profesionista empírica en Latinoamérica, cirujana dentista. Marcó un cambio frente al género masculino y la sociedad mexicana del siglo XIX, en la que las mujeres se dedicaban únicamente a labores domésticas. Siempre se inclinó por la dentistería, nombre que se le daba a la odontología en ese entonces, a lo que su padre y hermano mayor se dedicaban, y terminó por apasionarle también. A los 21 años, demostró que sabía el oficio, que dominaba ampliamente el conocimiento fisiológico, anatómico y tecnológico, y que podría ejercer como lo hacían los pocos dentistas titulados en su momento. Así que requirió la carta de un dentista que avalara sus conocimientos, para así poder titularse. Y fue así como el 1 de febrero de 1886, la Junta Directiva de Instrucción Pública del Distrito Federal emitió el primer título profesional a una mujer en América Latina, a Margarita Chorné y Salazar. En 1908, la Embajada de Francia le entregó un reconocimiento por ser la primera titulada en una profesión independiente en Latinoamérica, y fue galardonada como la primera mujer que había incursionado en una profesión ejercida por hombres. Gertrude Bell Elliot nació en 1918. Fue una bioquímica y farmacóloga estadounidense que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones sobre principios clave, desarrollo y tratamiento de medicamentos. Es reconocida por su descubrimiento del purinetol, la primera droga fundamental en el tratamiento de la leucemia. A la hora de especializarse, estuvo muy influida por la enfermedad que padecía su abuelo, con el que estaba muy unida, y quien murió de cáncer cuando ella tenía 15 años. Todo ello la llevó a investigar en esa enfermedad y en cómo contribuir a la curación.
Durante su trayectoria consiguió desarrollar 45 tratamientos que ayudan al sistema inmunitario a combatir el cáncer, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1988. Elena Arizmendi Mejía, 1884-1949. Fue una feminista mexicana que fundó la Cruz Blanca Neutral durante la Revolución Mexicana, institución que brinda atención médica a los soldados rebeldes. Fue de las primeras activistas del feminismo en el país y creó organizaciones como las Mujeres de la Raza y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Anna Freud nació en Viena a finales del siglo XIX en 1895. Es la hija de Sigmund Freud, pero lejos de quedarse en la sombra, también fue importante en la teoría que su padre originó, pues fue pionera en el campo del psicoanálisis infantil y extendió el concepto de mecanismos de defensa que ponen en marcha para ajustar las pulsiones del ello a las demandas del superyo. Se interesó especialmente por los problemas de comunicación entre terapeutas. Sus aportaciones fueron eminentemente prácticas, fruto de su experiencia la Clínica de Terapia Infantil de Hampstead, en Londres. Realizó muchos trabajos científicos y contribuyó a fundar la publicación anual del Estudio Psicoanalítico del Niño en 1945. Su principal obra es El yo y los mecanismos de defensa, publicado en 1936, que se ha convertido en un clásico del psicoanálisis. Y a todo esto, ¿por qué el 8 de marzo se considera el Día Internacional de la Mujer? Pues bueno, esa historia comienza un 8 de marzo de 1908, donde un trabajo marcó la historia, ya que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que recibían los hombres que hacían las mismas actividades que ellas y mejorar las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, esto no pasó y el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. En ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolla la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en la capital danesa Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000 mujeres, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, en 1967, la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Es importante que recordemos quiénes somos las mujeres y que tengamos en claro que debemos de ser musas de nuestra propia historia y no de la historia del hombre. Así que sigamos luchando juntas para visualizar que las mujeres somos importantes y somos grandes en la historia.